Ahí estaba yo, inmóvil frente al espejo del baño de mi nueva casa de campo, secándome las lágrimas de felicidad que rodaban por mis mejillas arrugadas. A mis 65 años, después de 42 años de matrimonio y 3 años llorando la muerte de mi esposa Carmela, finalmente había hecho algo solo para mí. Esta pequeña casa con su terreno lleno de posibilidades y sus ventanas que daban a los campos de maíz era mía, completamente mía. Había gastado los ahorros de toda mi vida, 1,5 millones de pesos ahorrados, centavo por centavo, negándome pequeños placeres durante décadas. Pero valía la pena. Por primera vez en mi vida tenía un lugar que nadie podría quitarme, un refugio donde podría cultivar mis chiles y jitomates, leer mis libros y simplemente existir en paz. Toqué la pared recién pintada de color beige, respiré el olor de la madera nueva y sentí algo que no había sentido en años: la libertad pura. Esa mañana había tomado mi desayuno en mi pequeña cocina, escuchando el canto de los pájaros. Había regado las macetas de plantas que compré en el pueblo y planeado dónde colocaría mi sillón favorito. Todo era perfecto, todo era mío. El teléfono sonó mientras guardaba mis pocas pertenencias en el ropero del cuarto principal. Vi el nombre de mi hijo Miguel en la pantalla y sonreí, pensando que tal vez quería felicitarme por mi nueva casa, aunque sabía que había estado en contra de esta compra desde el principio. «Papá, es un desperdicio de dinero», me había repetido 1000 veces. «Deberías quedarte en tu departamento cerca de nosotros». ¿Cerca de ellos? No, cerca de ellos para estar disponible cuando me necesitaran. «Bueno, mijo», respondí con esa alegría paterna que nunca se apaga, sin importar cuántas veces uno ha sido decepcionado. «Papá, prepárate. En 1 hora llego con 20 personas de la familia de Lupita», dijo sin siquiera saludarme, con esa voz autoritaria que había desarrollado desde su matrimonio. «Prepara comida para todos y arregla los cuartos. Nos quedamos solo 2 semanas». El mundo se detuvo. Literalmente sentí el piso moverse bajo mis pies. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que saldría de mi pecho. «¿Cómo que 20 personas, Miguel? Acabo de llegar. No tengo nada preparado. No tengo comida para...» «Papá, no seas dramático. Es tu familia ahora. Debes recibirlos bien. Lupita dice que viene su prima Carolina Méndez, con sus 4 hijos chiquitos, su hermano Eduardo González, con su esposa y los gemelos. Y luego están los tíos Francisco González y Rodrigo González, con sus familias. Son las vacaciones y necesitan un lugar donde quedarse gratis. Tu casa es perfecta». «Pero, Miguel, no tengo espacio para tanta gente. Es una casa pequeña de 2 recámaras y...» «Somos tu familia, papá. Tienes la obligación de ayudarnos. Además, ¿para qué compraste una casa tan grande si no es para que la usemos? No seas egoísta, papá. Ya vamos en camino, así que ponte a trabajar y prepara todo. Ah, y asegúrate de que haya suficientes toallas limpias para todos. Los niños van a querer bañarse en el río. Prepara también algo de comer para cuando regresemos». Y colgó, así, sin más. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono con mano temblorosa, sintiendo toda la felicidad que había sentido unos minutos antes desvanecerse como humo. 20 personas en mi nueva casa, sin aviso previo, sin preguntarme si podía, si quería, si tenía los medios para recibirlos. Y lo peor de todo, hablando de mi casa como si fuera un hotel familiar gratuito. Miré mi pequeña casa de 2 recámaras y un baño. ¿Dónde dormirían 20 personas? En el piso de mi sala, que apenas tenía un pequeño sofá. Mi refrigerador estaba prácticamente vacío. Apenas tenía algunos huevos, un poco de leche
y unos jitomates que había comprado en el pueblo. ¿Cómo iba a alimentar a 20 personas con eso? ¿Con qué dinero compraría comida para 2 semanas para tanta gente? Pero lo que más me dolió no fue la logística imposible de la situación. Lo que me rompió el corazón fue darme cuenta de que una vez más mi opinión no importaba. Mi hijo había decidido por mí. Había dispuesto de mi casa, de mi tiempo, de mi dinero, como si yo fuera su sirviente y no su padre. Como si esta casa que había comprado con el sudor de mi frente y los ahorros de toda mi vida fuera un hotel gratuito para la familia de su esposa. Me senté en el borde de mi nueva cama, esa que había escogido con tanto cuidado, pensando en las mañanas tranquilas que pasaría leyendo, y empecé a sentir esa sensación familiar de vacío en el estómago. Era la misma que sentía cada vez que Miguel y su esposa aparecían en mi antiguo departamento. Se servían de mi refrigerador, usaban mi lavadora, veían mi televisión y se iban dejando todo sucio y desordenado, como si fuera lo más natural del mundo. Recordé vívidamente el día después del funeral de mi esposa, cuando más necesitaba apoyo emocional. Miguel había aparecido con cajas vacías y una sonrisa falsa. «Papá, tienes demasiadas cosas. Debes deshacerte de todo esto», me había dicho mientras empacaba los libros de mi difunta esposa, sin preguntarme. «Nos llevamos esto. Tú no lo necesitas. A tu edad ya no lees tanto». Y yo, en mi dolor y confusión, lo había dejado llevarse la mitad de mis recuerdos, incluyendo el reloj de oro que había pertenecido a mi suegro. Cuando vendí el departamento para comprar esta casa, él había insistido en que le diera el dinero para invertirlo mejor. «Papá, tú no entiendes nada de finanzas. Yo sé cómo hacer crecer ese dinero», me había dicho con esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba. Cuando me negué, no me habló durante un mes entero. Y ahora, el primer día en mi nueva casa, ya estaba reclamando su derecho de usarla como si fuera suya. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras miraba por la ventana el jardín con el que había soñado cuidar. En una hora, todo ese silencio, esa paz, esa sensación de libertad se transformaría en caos. Me quedé sentado en mi cama durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El silencio de mi nueva casa, que momentos antes me parecía tan hermoso y tranquilizador, ahora parecía pesado y amenazante. En menos de una hora, este refugio que había construido con tanto sacrificio se convertiría en un lugar de caos y exigencias. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 65 años más que nunca. Mis piernas temblaban ligeramente mientras caminaba hacia la cocina, donde abrí el refrigerador con una mezcla de esperanza y desesperación. La realidad era aún peor de lo que recordaba. Arroz, frijoles, pasta, una docena de huevos, salsa de tomate, un pedazo de queso que había comprado ayer y una botella de agua. Eso era todo, absolutamente todo lo que tenía para alimentar a 20 personas. Abrí las alacenas con manos temblorosas. Una lata de frijoles bayos, otra de atún, un paquete de arroz a la mitad, sal, pimienta y aceite. Ni siquiera tenía suficientes platos. Había comprado un juego de vajilla para 4 personas, pensando que sería más que suficiente para mis necesidades. Nunca imaginé que mi hijo convertiría mi hogar en un campamento de refugiados familiares. Miré el reloj. 45 minutos. 45 minutos para hacer un milagro. Tomé mi cartera y las llaves del coche, sabiendo que tendría que ir al pueblo a comprar comida. Pero cuando revisé mi cartera, mi corazón se hundió aún más. Después de pagar la casa, los muebles básicos y los gastos de mudanza, solo me quedaban 2.500 pesos
hasta el mes que viene. ¿Cómo compraría comida para 20 personas durante 2 semanas con eso? El viaje al pueblo me pareció eterno. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para preparar lo que pudiera preparar. En el pequeño supermercado del pueblo, corrí por los pasillos como un hombre desesperado, calculando mentalmente cada peso que gastaba. Arroz, frijoles, pasta, salsa de tomate, algunas verduras baratas, pan, nada elegante, nada especial, solo comida básica que pudiera alcanzar para mucha gente. La cuenta final, 2.000 pesos. Casi todo lo que me quedaba. Cuando regresé a casa, solo me quedaban 20 minutos. 20 minutos para transformar mi pequeña cocina en un restaurante capaz de alimentar a un ejército. Puse agua a hervir para el arroz y la pasta. Abrí latas como un hombre poseso. Corté verduras con lágrimas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de cebolla. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de tristeza profunda por lo que estaba pasando. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a esto. Después de la muerte de mi esposa, había tratado de ser el padre perfecto, el suegro comprensivo, el abuelo disponible. Cuando Miguel necesitaba una niñera, ahí estaba yo. Cuando necesitaba dinero prestado, ahí estaba yo. Cuando quería usar mi coche porque el suyo estaba en el taller, ahí estaba yo. Siempre disponible, siempre listo, siempre diciendo que sí. Recordé la vez que Pedro, mi yerno, había llegado a mi antiguo departamento con 3 amigos sin avisar, esperando que yo cocinara y les sirviera bebidas durante todo un fin de semana de fútbol. «Es que mi mamá no está en el pueblo y usted cocina también», me había dicho con esa sonrisa falsa que tanto me molestaba. Y yo, como siempre, había corrido al supermercado, gastado mi dinero y cocinado para ellos como si fuera su sirviente personal. O la vez que Miguel me había pedido cuidar a los hijos de su cuñada porque ella tenía una emergencia familiar. 3 niños pequeños durante una semana entera, sin pagarme un centavo, sin siquiera preguntarme si podía hacerlo. Cuando mencioné que tuve que cancelar mis citas médicas para cuidarlos, me dijo: «Ay, papá, no seas dramático. Además, es bueno que tengas algo que hacer para no sentirte tan solo». ¿Solo? Esa palabra resonaba en mi cabeza mientras revolvía la salsa de tomate. Me sentía más solo rodeado de mi familia que cuando estaba realmente solo, porque la verdadera soledad es honesta. No pretende amarte mientras te usa. El ruido de coches acercándose me sacó de mis pensamientos. Miré por la ventana y vi 3 vehículos llenos de gente bajando como si llegaran a un resort todo incluido. Niños gritando, adultos riendo, maletas saliendo de las cajuelas. Y ahí estaba Miguel, dirigiendo el espectáculo como el dueño oficial de mi casa. «¡Papá!», gritó desde afuera. «¡Ven a ayudarnos con las maletas!». Me quedé ahí en mi cocina, sosteniendo la cuchara de madera con la que había estado revolviendo la salsa, y algo dentro de mí se rompió. No de manera dramática como se ve en las películas, sino de una forma silenciosa y definitiva, como cuando se rompe el hilo más fino que sostiene un peso demasiado pesado. Salí de la cocina y abrí la puerta principal. Lo que vi me cortó la respiración. 20 personas, desde bebés hasta ancianos, todos bajando de los coches como si llegaran a su casa de vacaciones favorita. Algunos ya venían en traje de baño, otros cargaban hieleras llenas de cervezas, y todos, absolutamente todos, me miraban con esa sonrisa expectante de quienes saben que van a ser servidos como reyes. «¡Roberto!», gritó Carmen González, la prima de Lupita, cargando un bebé que lloraba. «¡Qué casa tan bonita! Los niños van a estar tan felices aquí. Espero que haya preparado mucha comida,
porque venimos del viaje con hambre. Eduardo González, el hermano de Lupita, se acercó dándome palmadas en la espalda, como si fuéramos viejos amigos. Suegro, esto está perfecto para las vacaciones. ¿Ya está lista la comida? Los niños no desayunaron. Los niños no desayunaron. Por supuesto que no desayunaron, porque sabían que el abuelo, Roberto, estaría ahí para arreglar todo, como siempre, como el sirviente confiable que nunca dice que no. «Papá», dijo Miguel acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que hayas arreglado los cuartos. Carmen y su familia van a necesitar el cuarto principal, porque el bebé llora mucho en la noche y nosotros podemos dormir en el otro. Los demás pueden acomodarse en la sala». «¿El cuarto principal? Mi cuarto, el cuarto donde había puesto mis cosas hace solo unas horas, donde había imaginado despertarme todas las mañanas viendo el jardín por la ventana. Sin preguntarme, sin consultarme, ya habían decidido que yo dormiría en el sofá de mi propia casa. Miré a todas estas personas invadiendo mi espacio, tocando mis cosas, hablando de mi casa como si fuera de ellos, y por primera vez en muchos años sentí algo diferente a la resignación. Sentí una pequeña pero real chispa de algo que había olvidado que existía, la indignación. Pero todavía no sabía qué hacer con ella. «Papá, la comida», gritó Miguel desde la puerta, como si yo fuera un mesero que había tardado demasiado en tomar la orden. «Los niños tienen hambre, y nosotros los adultos también queremos comer antes de instalarnos». Regresé a la cocina como un zombi, sintiendo los ojos de 20 personas clavados en mi espalda. En la estufa, el arroz se había pegado un poco al fondo de la olla. La pasta estaba a punto de sobrecocerse y la salsa de tomate parecía más aguada de lo que hubiera querido. Pero era lo que había. Era lo que había logrado hacer con el poco tiempo y dinero que tenía. Empecé a servir en los pocos platos que tenía, sabiendo que no alcanzarían. Y efectivamente, después de servir 8 platos, mis utensilios se agotaron. Tuve que improvisar con tazas, recipientes hondos, e incluso usar la tapa de una olla como plato para uno de los niños más pequeños. La humillación era completa. «¿Eso es todo?», preguntó Eduardo al ver su plato con la pequeña porción de arroz con salsa que había logrado servirle. «Pensé que habría carne o pollo. ¿No tiene nada más?». «Es que llegaron de repente y no tuve tiempo de…». Empecé a explicar, pero Lupita me interrumpió. «Roberto, todo está bien. Entendemos que no esperaba tanta gente, pero pudo haber hecho un esfuerzo. Somos familia, ¿no? Además, esta casa es bonita. Seguro tiene dinero guardado para comprar mejores cosas». ¿Dinero guardado? Si supiera que acababa de gastar casi todo lo que me quedaba en esta comida que estaban criticando. Pero no, probablemente seguiría criticando. La familia de Lupita tenía esa capacidad especial de hacerte sentir culpable sin importar las circunstancias. «Abuelo», me dijo uno de los gemelos de Eduardo, un niño de unos 8 años, ¿tiene videojuegos como mis otros abuelos? «No, mijito, no hay videojuegos aquí», respondí con la voz más suave posible, tratando de no descargar mi frustración en un niño inocente. «¿Y la tele tiene wifi?», continuó preguntando. «Tampoco, mijito. Acabo de mudarme y todavía no contrato esos servicios». El niño me miró, como si le hubiera dicho que vivía en una cueva. «Entonces, ¿qué vamos a hacer durante 2 semanas? Esto está aburrido». Carmen González, mientras cambiaba el pañal del bebé sobre mi mesa del comedor, se unió a la conversación. «Roberto necesita ir al pueblo a comprar pañales, leche en polvo y comida para bebé. Olvidé traer suficiente para 2 semanas.
También necesitamos bloqueador solar, repelente de mosquitos y algunas otras cosas. Me extendió una lista escrita a mano en una servilleta. La tomé con manos temblorosas. Pañales, leche maternizada, bloqueador, repelente, toallas sanitarias, medicamentos para dolor de cabeza, aspirina, antiácido, shampoo para niños, jabón antibacterial, detergente. La lista parecía interminable. Calculé mentalmente. Eran 500 pesos. Los últimos 500 pesos que me quedaban. «Carmen», dije tratando de mantener la calma, «no tengo mucho dinero disponible ahora. Acabo de comprar la casa y...» «Roberto», me interrumpió riendo, «no sea dramático. Son solo cositas básicas. No lo va a arruinar. Además, es para su familia. Estoy segura de que tiene algo guardado para emergencias». ¿Emergencias? Ellos eran mi emergencia, pero no del tipo que había previsto. Francisco González, uno de los tíos de Lupita, se acercó con una cerveza en la mano. Una cerveza que había sacado de su propia hielera, afortunadamente, porque yo ni siquiera tenía bebidas. «Roberto, ¿dónde podemos poner nuestras cosas? Necesitamos espacio en el refri para nuestras cervezas y nuestra comida». Abrí mi pequeño refrigerador, que ya estaba lleno con las pocas cosas que había comprado esa mañana. «Bueno, ¿puede mover mis cosas?» «Perfecto», dijo empezando a sacar mis cosas del refrigerador para poner las suyas. «¿Y dónde está el cuarto donde Rodrigo y yo vamos a dormir?» «Es que solo tengo 2 recámaras y...» «Ah, no se preocupe, podemos dormir en la sala. Solo asegúrese de tener suficientes cobijas y almohadas. Hace frío en la noche aquí en el campo». Cobijas y almohadas para 20 personas. Tenía exactamente 3 cobijas y 4 almohadas en toda mi casa. Mi casa que se estaba convirtiendo en un hotel de caridad. Mientras tanto, los niños habían descubierto mi jardín y corrían entre las macetas de plantas que había comprado con tanto cuidado esa mañana, lleno de esperanza e ilusión. Vi a uno de ellos pisotear mis pequeñas plantas de tomate. Corrí hacia la ventana, sintiendo un nudo en la garganta, mientras veía mi jardín, que había plantado con tanto amor solo unas horas antes. «Niños, tengan cuidado», grité desde la ventana. «¡Ay, déjelos!», gritó Eduardo de vuelta. «Son niños, necesitan correr y jugar. Para eso vinimos al campo, para que puedan ser libres». Libres en mi jardín, destruyendo mis plantas, con mi dinero pagando sus comidas, mientras yo me convertía en el sirviente hotel de toda esta gente. Miguel se acercó a mí, mientras lavaba los platos en el pequeño fregadero de la cocina. «Papá, necesito hablar contigo. La familia de Lupita está muy contenta de estar aquí, pero creo que podrías hacer un poco más de esfuerzo para que se sientan bienvenidos». Me volteé hacia él con las manos chorreando agua jabonosa. «¿Más esfuerzo?» «Sí, papá. La comida estaba básica y la casa se siente un poco fría, como si no quisieras que estuviéramos aquí. Recuerda que es una oportunidad para ti de conocer mejor a la familia de tu yerno. Deberías estar agradecido de que quieran pasar tiempo contigo». ¿Agradecido? Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Agradecido de que 20 personas invadieran mi casa sin permiso, gastaran mi dinero, criticaran mi comida, destruyeran mi jardín y me trataran como su sirviente personal. Además, continuó Miguel, espero que no hayas planeado cobrar nada por la estadía. Sería muy tacaño de tu parte hacer pagar. La idea ni siquiera se me había ocurrido, pero ahora que lo mencionaba, ¿por qué no? Si esto fuera cualquier otro lugar, pagarían al menos 500 pesos por noche por cuarto. 20 personas, 2 semanas. Eso serían miles de pesos. Pero no dije nada,
Todavía no. Solo asentí con la cabeza y seguí lavando los platos, sintiendo esa pequeña chispa de indignación que había sentido antes empezar a crecer, muy lentamente, en mi pecho. Esa noche, mientras 20 personas dormían cómodamente en mi casa, yo me quedé despierto en el pequeño sofá de la sala, escuchando los ronquidos que venían de todos lados, mirando el techo y preguntándome cuándo exactamente había perdido el control de mi propia vida. La respuesta me vino en la oscuridad. Lo había perdido poco a poco, cada vez que había dicho que sí, cuando quería decir que no. Cada vez que había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Cada vez que había permitido que me trataran como si mi tiempo, mi dinero y mi espacio no tuvieran ningún valor. Pero por primera vez en mucho tiempo, también me di cuenta de otra cosa. Todavía estaba a tiempo de recuperar ese control. Me desperté a las 5 de la mañana con un dolor terrible en la espalda por haber dormido en el sofá. El silencio del amanecer duró exactamente 30 segundos antes de que comenzara el caos. El bebé de Carmen empezó a llorar, despertando a todos los demás niños, que inmediatamente comenzaron a correr por la casa, gritando y jugando como si fuera un parque de diversiones. Me levanté del sofá, sintiendo cada uno de mis 65 años en mis articulaciones, y me dirigí a la cocina para hacer café. Necesitaba cafeína para sobrevivir a lo que se venía. Pero cuando llegué, encontré a Eduardo ya ahí, hurgando en mi refrigerador como si fuera suyo. «Buenos días, Roberto», dijo sin levantar la vista. «¿Dónde está el café? Y necesitamos leche para el cereal de los niños». «No tengo cereal», respondí, tratando de mantener un tono neutral. «¿Cómo que no tiene cereal? ¿Qué van a desayunar los niños?» Era una pregunta honesta, y yo no tenía una respuesta honesta. No tenía cereal, no tenía suficiente leche, no tenía suficiente de nada para alimentar a 20 personas durante 2 semanas. Mi pequeña despensa estaba diseñada para una sola persona, que comía de manera simple y económica. «Puedo hacer huevos revueltos», ofrecí, sabiendo que me quedaban exactamente 6 huevos después de los que usé ayer. «¿6 huevos para 20 personas?» preguntó Eduardo riendo. «Mejor vamos al pueblo a comprar comida de verdad, pero apúrese porque los niños van a tener hambre pronto». «Vamos». Como si fuera una decisión conjunta, como si el dinero fuera de los dos, como si yo no hubiera gastado ya mis últimos ahorros ayer en una comida que habían criticado. Carmen González apareció en la cocina con el bebé en brazos y cara de molestia. «Roberto, necesito que hierva agua para el biberón. Y también necesito que lave esta ropa, porque el bebé se ensució durante la noche». Me entregó una bolsa llena de ropa sucia que olía terriblemente mal. «¿No trajiste suficiente ropa para el bebé?», pregunté. «Sí, pero no pensé que se ensuciaría tanto. Además, usted tiene lavadora aquí. Es más fácil lavar aquí que cargar tanta ropa sucia». «No, más fácil para ella. Más trabajo para mí, más gastos de agua, electricidad y detergente para mí». Los niños empezaron a llegar a la cocina como una manada de lobos hambrientos. 5 niños entre 4 y 10 años, todos preguntando qué había de desayuno. Todos esperando que el abuelo mágico produjera comida de la nada. «Abuelo, tengo hambre», me dijo la más pequeña, con una carita tan inocente que me rompió el corazón. No era su culpa estar en esta situación. «Lo sé, mi niña. Vamos a ver qué podemos hacer», respondí abriendo alacenas vacías y tratando de hacer milagros. Rodrigo González apareció bostezando y rascándose la panza. «Roberto, ¿tiene café? Y no de esa cosa instantánea, espero, algo decente».
Acababa de levantarme de mi propio sofá, después de haber sido expulsado de mi propia cama, y él me pedía café gourmet. Solo tengo café de olla que yo mismo preparé, nada de sus marcas caras. ¿En serio? Bueno, supongo que tendremos que ir al pueblo a comprar café de verdad también. Y mientras estamos allá, podemos comprar todo lo que necesitamos para estos días. Estos días. Otra vez ese nosotros, como si fuéramos socios en este desastre. Miguel bajó de mi cuarto, donde había dormido cómodamente en mi cama, con cara de alguien que había descansado perfectamente. Buenos días, papá. ¿Ya está listo el desayuno? Lupita tiene hambre y no le gusta esperar. Miguel, ya te dije ayer que no tengo suficiente comida para... Papá, ya hablamos de eso ayer. Debes organizarte mejor. Somos 20 personas. No puedes improvisar. ¿Por qué no haces una lista de compras bien hecha y vas al pueblo? Nosotros podemos quedarnos aquí cuidando la casa. Cuidando mi casa mientras yo gastaba mi dinero para comprarles comida. Pedro apareció detrás de Miguel, con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Suegro, buenos días. Escuché que va al pueblo. ¿Puede traer cigarros y cerveza? Porque lo que trajimos no va a durar 2 semanas. También necesitamos carbón para hacer una carne asada mañana. Cigarros, cerveza, carbón. La lista de gastos seguía creciendo y mi cartera seguía vaciándose. Pedro, yo no fumo ni tomo, no sé qué marca. No se preocupe, cualquier marca sirve. Lo importante es que tengamos con qué pasarla bien. Pasarla bien con mi dinero, en mi casa, mientras yo trabajaba como su sirviente personal. Francisco González se unió al grupo en la cocina. Roberto, anoche hablé con Rodrigo y pensamos que sería buena idea hacer una gran carne asada para toda la familia. Podríamos invitar a otros parientes que viven cerca. ¿Qué le parece organizar algo para el fin de semana? ¿Otros parientes?, pregunté sintiendo mi presión arterial subir. Sí, somos una familia grande y unida. Va a ser divertido. Solo necesita comprar carne para unas 30 personas. Nada especial. 30 personas. Carne para 30 personas. Calculé mentalmente. Al menos 3.000 pesos más. Dinero que definitivamente no tenía. No creo que pueda permitírmelo, dije. ¡Ay, Roberto!, interrumpió Carmen González. No sea tacaño. Es una reunión familiar. Además, con lo que ahorra al no pagarnos hotel a todos nosotros, seguro puede permitirse una carne asada. No pagar hotel, como si estar en mi casa fuera gratis, como si mi tiempo, mi espacio, mi tranquilidad no valieran nada. Los niños, mientras tanto, habían encontrado mis pocos paquetes de galletas saladas y estaban comiendo directamente del paquete, regando migajas por toda mi cocina recién limpiada. «Niños, no coman eso», grité. «Esas galletas son mi única reserva para la cena». «¿Por qué, papá?», me preguntó Miguel con tono irritado. «Son solo galletas. Los niños tienen hambre y tú no has preparado nada para el desayuno. Al menos déjalos comer algo». Algo, mis galletas, mi comida, mi última reserva de comida en la casa. «Papá», continuó Miguel, «creo que estás siendo un poco egoísta. Esta es una linda oportunidad de pasar tiempo en familia, y tú solo te quejas por cositas como galletas y dinero. ¿No estás feliz de vernos felices?» ¿Felices? Ellos estaban felices, gastando mi dinero, durmiendo en mi casa, comiendo mi comida y tratándome como su sirviente. Claro que estaban felices. Me quedé ahí en mi cocina, rodeado de 20 personas que me miraban como si yo fuera el villano de la historia, por no tener suficiente comida para alimentarlos gratis durante 2 semanas, y algo dentro de mí, finalmente, hizo clic. No fue una explosión dramática, fue más como cuando una pieza de rompecabezas,
que había estado mal colocada durante años, finalmente se pone en su lugar. De repente pude ver la imagen completa con una claridad que me sorprendió. Esta gente no me amaba, me necesitaba. Había una enorme diferencia entre esas dos cosas, y yo había pasado años confundiéndolas. «Está bien», les dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Voy al pueblo a comprar lo que necesitan». Todos se veían satisfechos de haber ganado otra batalla contra el abuelo servicial. Pero mientras tomaba mi cartera y las llaves del coche, no estaba pensando en comida o listas de compras. Estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando en el despacho de abogados que había visto en el pueblo ayer y en una conversación que tal vez era momento de tener. Por primera vez en días salí de mi casa con una sonrisa real en los labios. El viaje al pueblo esa mañana fue el más liberador que había tenido en años. Por primera vez desde la llegada de mi familia, estaba solo con mis pensamientos, sin nadie pidiéndome algo, sin niños gritando, sin adultos tratándome como un sirviente. El silencio del coche era como un bálsamo para mi alma herida. Pero no fui directo al supermercado como ellos esperaban. En cambio, me estacioné frente a un pequeño café que había visto el día anterior y me senté a tomar un café real mientras organizaba mis pensamientos. Necesitaba tiempo para procesar lo que había comprendido esa mañana. «¿Se encuentra bien, señor?», me preguntó la mesera, una mujer de mediana edad con rostro amable. «Se ve un poco alterado». Sonreí tristemente. «Digamos que estoy viviendo una situación familiar complicada». «Ah», dijo asintiendo con complicidad. «La familia. A veces son los que más nos lastiman, ¿verdad?». Esas palabras me golpearon como un rayo. Dios mío, era exactamente eso. Mi propia familia era la que más me lastimaba, y yo me había acostumbrado tanto al dolor que había empezado a pensar que era normal. Después del café, caminé por el pequeño pueblo hasta encontrar lo que buscaba. Licenciado Javier Morales, abogado. El letrero era simple pero profesional. Respiré profundo y entré. «Buenos días», me saludó un hombre de unos 50 años con rostro bondadoso. «¿En qué puedo ayudarlo?». «Necesito asesoría legal sobre situaciones familiares», dije, sintiéndome un poco ridículo, pero decidido a continuar. El licenciado Morales me invitó a sentarme y me ofreció agua. Durante la siguiente hora le conté todo, desde la llamada de Miguel hasta la invasión de mi casa, desde los gastos que me obligaban a hacer hasta la falta total de respeto por mi propiedad y mi dinero. El hombre me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. «Don Roberto», me dijo finalmente, «lo que me describe es abuso financiero y emocional. El hecho de que sean familia no les da derecho a usar su propiedad sin permiso ni a obligarlo a gastar su dinero en ellos». «Pero es mi familia», murmuré, repitiendo la excusa que había usado durante años. «La verdadera familia respeta, no explota», me respondió firmemente. «¿Ha pensado alguna vez en establecer límites legales?». «¿Límites legales?». La idea me parecía tan extraña como liberadora. «¿Qué tipo de límites?», pregunté. «Bueno, por ejemplo, su casa es su propiedad privada. Usted tiene el derecho absoluto de decidir quién puede estar ahí y bajo qué condiciones. Si alguien se niega a irse cuando usted lo pide, técnicamente está cometiendo allanamiento de morada». «¿Allanamiento? ¿Mi propia familia?». «También», continuó el licenciado Morales, «si tantas personas están usando su propiedad como lugar de hospedaje, legalmente usted podría cobrar por los servicios que provee: comida, alojamiento, servicios básicos. En cualquier hotel pagarían cientos de pesos por lo que usted está dando gratis».
¿Podría realmente cobrarles?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Por supuesto. Es su casa, son sus recursos. Si ellos decidieron venir sin invitación y sin contribuir económicamente, usted tiene todo el derecho de establecer términos comerciales para su estadía. Salí del despacho del licenciado Morales con una carpeta llena de documentos y una nueva perspectiva sobre mi situación. Había redactado una carta formal estableciendo términos de hospedaje comercial para mi propiedad, con tarifas por cuarto, por comida y por servicios. También tenía información sobre mis derechos como propietario y los pasos legales que podría tomar si alguien se negaba a respetar mis decisiones. Mi siguiente parada fue el banco. Quería saber exactamente cuánto dinero me quedaba y cuánto había gastado estos últimos 2 días. Las cifras eran alarmantes. En menos de 48 horas había gastado 2.500 pesos de mis magros ahorros. A este ritmo estaría completamente en bancarrota en una semana. El gerente del banco, un joven llamado Daniel Herrera, examinó mi cuenta con expresión preocupada. «Don Roberto, estos gastos son muy elevados para sus ingresos habituales. ¿Todo está bien?». Le expliqué brevemente la situación y asintió con comprensión. «Mire, no son mis asuntos, pero ya he visto casos similares. Personas mayores que se dejan explotar financieramente por miembros de su familia. ¿Ha considerado poner límites a sus gastos?». «Estoy empezando a pensarlo», respondí. «Si necesita ayuda para controlar sus gastos o establecer un presupuesto que lo proteja de excesos involuntarios, podemos ayudarlo. También podemos configurar su cuenta para que requiera autorización especial para gastos superiores a cierta cantidad». Era otra herramienta que no sabía que existía. Otra manera de protegerme de mi propia generosidad mal dirigida. Finalmente, fui al supermercado. Pero esta vez compré solo lo estrictamente necesario. Arroz, frijoles, pasta, salsa de tomate, algunas verduras baratas. Nada de lujos, nada de carne para carne asada, nada de cerveza o cigarros. Gasté exactamente 500 pesos solo en lo que yo consideré vital, ignorando la larga lista de Carmen. Cuando regresé a casa, 3 horas después, fui recibido por un coro de quejas. «Papá, te tardaste siglos», gritó Miguel. «Los niños tienen hambre y nosotros también». «¿Dónde está la carne para la carne asada?», preguntó Francisco. «¿Y la cerveza?», agregó Pedro. «Los cigarros», insistió Rodrigo. Miré a toda esta gente parada en mi sala, en mi casa, esperando que yo resolviera todos sus problemas con mi dinero. Y por primera vez en años, no sentí culpa, sentí claridad. «Traje comida básica», les dije con calma. «Arroz, frijoles, pasta, suficiente para que nadie se muera de hambre». «¿Pero y todo lo que te pedimos?», insistió Carmen. «No lo compré», respondí simplemente. El silencio que siguió era ensordecedor. 20 personas me miraban como si hubiera perdido la razón. «¿Cómo que no lo compraste?», preguntó Eduardo con voz incrédula. «No tengo dinero para comprar carne para 30 personas, ni cerveza, ni cigarros, ni todas las cosas que me pidieron. Solo tengo dinero para comida básica». «Pero papá», intervino Miguel con esa voz condescendiente que tanto detestaba, «sabemos que tienes dinero guardado. No seas tacaño». Saqué los papeles que había obtenido en el banco y los mostré. «Aquí están mis estados de cuenta. En 2 días gasté 2.500 pesos de mis ahorros. Incluso tuve que pedir un pequeño adelanto de mi pensión hoy, porque ya no me quedaba nada. No hay dinero escondido, no hay reserva secreta. Esto es todo lo que tengo». Los papeles pasaron de mano en mano como evidencia en un juicio.
Los rostros de incredulidad se transformaron en caras de contrariedad. «Bueno, entonces tendremos que buscar alternativas», dijo Pedro. «Todos podemos contribuir a los gastos». «Excelente idea», respondí sacando la otra carpeta de mi bolsa. «De hecho, fui con un abogado esta mañana y preparé un documento que establece las tarifas comerciales para el hospedaje en mi propiedad». El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era el silencio de gente que acababa de darse cuenta de que su víctima había dejado de ser una víctima. «Son 500 pesos por cuarto por noche, más 50 pesos por persona por día para las comidas, y 100 pesos por día por servicios básicos como agua, electricidad y lavandería». Continué leyendo el documento. Según mi cuenta detallada, el total por estos 2 días ya suma 4.200 pesos. Se podría haber escuchado caer un alfiler. «¿Nos estás cobrando por quedarnos en tu casa?», preguntó Miguel con voz chillona. «No», respondí con la mayor calma posible. «Les estoy ofreciendo la opción de pagar por los servicios que reciben o buscar hospedaje en otro lugar». Por primera vez, en años, yo tenía el control de la conversación. La explosión que siguió fue épica. 20 personas hablando al mismo tiempo, gritando, protestando, tratando de hacerme sentir culpable con todas las tácticas de manipulación que habían perfeccionado durante años. Pero algo había cambiado en mí. Era como si hubiera construido un muro invisible que no dejaba pasar sus palabras hirientes. «Esto es ridículo», gritó Pedro. «Somos familia. No puedes cobrarnos por quedarnos en tu casa». «¿Desde cuándo eres tan interesado, papá?», agregó Miguel con lágrimas de cocodrilo en los ojos. «Mamá se revolvería en su tumba si supiera que le cobras a tu propia familia». Mencionar a mi difunta esposa fue la gota que derramó el vaso, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de quebrarme, me dio fuerza. «Tu madre», dije con voz firme, «trabajó toda su vida para que yo tuviera seguridad económica. Ella nunca habría permitido que su familia me tratara como un sirviente en mi propia casa». «No te tratamos como un sirviente», protestó Carmen. «Te estamos dando la oportunidad de pasar tiempo con tu familia». «¿Pasar tiempo?», repetí con una risa amarga. «Carmen, desde que llegaste, me has puesto a lavar la ropa de tu bebé, a hervir agua para sus biberones, y me pediste comprar pañales y leche con mi dinero. ¿Eso es pasar tiempo?». «Es que así es la familia», insistió ella. «Eso es lo que hace la familia». «No», respondí con una claridad que me sorprendió a mí mismo. «Lo que hace la familia es respetarse mutuamente, contribuir equitativamente y no abusar de la generosidad del otro. Lo que ustedes están haciendo es explotación». Eduardo se acercó con aire amenazante. «Roberto, creo que te estás volviendo loco. Tal vez necesites ayuda médica. Esto no es normal en ti». «Tienes razón», respondí sin inmutarme. «No era normal en mí antes. El Roberto de antes se dejaba pisotear. Gastaba sus ahorros en gente que lo trataba mal y confundía ser usado con ser amado. Pero ese Roberto ya no existe». «Papá, esto es vergonzoso», gritó Miguel. «¿Qué va a pensar la gente cuando sepan que le cobraste hospedaje a tu propia familia?». «Las mismas personas que pensarían mal de ustedes por llegar sin invitación a la casa de un hombre de 65 años y esperar que los mantenga gratis durante 2 semanas», respondí. Francisco intentó un enfoque diferente. «Roberto, seamos razonables. Entendemos que tienes gastos, pero estas tarifas son exageradas. Podemos darte algo simbólico. Digamos 50 pesos por toda la estadía». «50 pesos», repetí lentamente, como si considerara la oferta.
Los vi a todos con esperanza en sus rostros, pensando que habían encontrado la manera de salirse con la suya una vez más. Para 20 personas durante 14 días, con 3 comidas al día, hospedaje, agua, electricidad, gas, lavandería y limpieza. Exacto, dijo Miguel con sonrisa de triunfo. ¿Ves? Somos razonables. Queremos contribuir. Matilde Costa, mi vecina que había venido a traer unas tortillas, me miraba con esa expresión que solo las mujeres sabias tienen cuando ven que algo bueno está sucediendo. Había captado perfectamente lo que estaba pasando. De acuerdo, dije finalmente. Acepto su propuesta. Todos suspiraron aliviados. Pensaban que habían ganado. Acepto, pero con una condición de caballero. Ya que esto se volvió un negocio por su elección, firmaremos un contrato para que no haya malentendidos. ¿Un contrato?, preguntó Eduardo con desconfianza. Por supuesto. Si van a pagar por servicios, debemos establecer claramente qué incluyen esos servicios y qué no. Es para protegernos a todos. Saqué los papeles que el licenciado Morales había preparado y los puse sobre la mesa. Este contrato especifica que por 50 pesos por persona tienen derecho a dormir en el piso de la sala y una comida básica al día, arroz con frijoles, acceso al baño durante horas específicas y nada más. «¡Una comida al día!», gritó Carmen. «Pero esperábamos 3 comidas». «Por supuesto que pueden tener 3 comidas al día», respondí con suavidad. «Pero eso está en el paquete premium que cuesta los 4.200 pesos que mencioné originalmente». «Esto es absurdo», exclamó Pedro. «Estás loco si crees que vamos a firmar eso». «No están obligados a firmar», les dije con calma perfecta. «Pueden buscar hospedaje en otro lugar. De hecho, creo que sería lo mejor para todos». «Papá», gritó Miguel, «no puedes echarnos. Somos tu familia». «No los estoy echando», respondí. «Les estoy dando opciones. Pueden pagar las tarifas comerciales por los servicios que quieren, pueden pagar por los servicios básicos que pueden permitirse, o pueden buscar alternativas que se ajusten mejor a su presupuesto». Matilde aplaudió lentamente. «¡Bravo! Eso es exactamente lo que mi hermana necesitaba hacer. Opciones claras, condiciones justas, sin chantaje emocional». «No se meta en esto», le gritó Miguel a Matilde. «Es un asunto de familia». «Tiene razón», respondió Matilde levantándose. «Es un asunto de familia, y una buena familia no trata así a sus mayores». Se dirigió a la puerta, pero antes de irse se volteó hacia mí. «Roberto, si necesita lo que sea, sabe dónde vivo. Y si esta gente le causa problemas, no dude en llamarme. Aquí en el pueblo nos cuidamos unos a otros». Después de que Matilde se fue, la sala quedó en silencio. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, tratando de encontrar una nueva estrategia. Francisco intentó el enfoque de la culpa. «Roberto, tu esposa y yo éramos muy cercanos. Ella me consideraba como un hermano. ¿Crees que le gustaría verte tratando así a su familia?» «Mi esposa», respondí, «me enseñó a valorarme. Me enseñó que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Y me enseñó que permitir que otros abusen de ti no es amor, es cobardía». Rodrigo intentó intimidar. «Roberto, creo que no te das cuenta de la situación en la que te estás metiendo. Somos muchos, y tú estás solo. No es inteligente hacerse enemigos de la familia». Esas palabras me habrían aterrorizado antes, pero ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Esta gente no me amaba, me necesitaba, y cuando no podían usar mi amor, recurrían al miedo. «¿Me estás amenazando en mi propia casa?», pregunté con una calma que me sorprendió.
No es una amenaza, respondió rápidamente. Solo estoy siendo realista. La realidad, dije, es que ustedes vinieron a mi casa sin invitación esperando servicios gratuitos que no pueden pagar. La realidad es que cuando les pedí que contribuyeran equitativamente, se negaron. Y la realidad es que ahora que les ofrezco opciones justas, recurren a amenazas e intimidación. Carmen empezó a llorar. Era un llanto dramático, diseñado para manipular. No puedo creer lo cruel que te has vuelto, Roberto. Mi bebé necesita estabilidad y nos estás tirando a la calle. Tu bebé, respondí, necesita padres que puedan cubrir sus necesidades básicas sin depender de explotar a un hombre de 65 años. Si no pueden permitirse unas vacaciones, tal vez no deberían tomarlas. Los niños que jugaban en el jardín entraron corriendo. «Abuelo, ¿por qué todos están gritando?», preguntó la más pequeña. Mi corazón se partió un poco. Los niños eran inocentes en todo esto, pero sus padres los estaban usando como escudos emocionales. «Los adultos están teniendo una conversación seria», respondí con suavidad. «¿Por qué no van a jugar afuera un rato más?». «Es que tenemos hambre», dijo uno de los gemelos. «¿Ya está lista la comida?». Miré a todos los adultos en la sala. Ninguno se movió para atender a sus propios hijos hambrientos. Esperaban que yo lo hiciera, como siempre. «Padres», dije, «sus hijos tienen hambre. En la cocina hay arroz y frijoles que pueden preparar para ellos». «¿No vas a cocinar?», preguntó Eduardo con incredulidad. «Cociné ayer y anteayer. Hoy pueden cocinar ustedes». «Pero nosotros no sabemos cocinar», protestó Carmen. «Entonces tal vez es momento de aprender», respondí. «O pueden llevar a los niños a comer al pueblo. Hay varios restaurantes». Pedro se levantó bruscamente. «Esto es el colmo. Miguel, haz las maletas. Nos vamos ahora mismo». «¿A dónde?», preguntó Miguel con pánico. «No tenemos reservaciones en ningún lado». «Buscaremos algo. Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí con esta versión de tu padre». Me quedé sentado, viéndolos correr de un lado a otro empacando sus cosas apresuradamente. Una parte de mí sentía tristeza al ver el caos, pero una parte más grande sentía alivio. «Papá», me dijo Miguel cuando ya tenían todo empacado, «esto no eres tú. No sé qué te pasó, pero espero que reflexiones sobre lo que hiciste hoy. Has destruido a tu familia por dinero». «No», respondí levantándome para mirarlo directamente a los ojos. Encontré mi dignidad y aprendí la diferencia entre una familia que me ama y gente que me usa. «Vas a arrepentirte», gritó mientras salía. «Cuando estés solo y enfermo, no vengas a pedirnos ayuda». «Prefiero estar solo con dignidad que acompañado sin respeto», respondí. Uno por uno subieron a sus coches. Los niños lloraban porque no entendían por qué tenían que irse tan rápido. Los adultos murmuraban entre ellos, probablemente planeando cómo contarle al resto de la familia lo terrible que era su abuelo suegro. Desde mi ventana los vi alejarse por el camino de tierra, hasta desaparecer completamente. Por primera vez en 3 días, mi casa estaba en silencio. Un silencio real, escogido, digno. El silencio que siguió a su partida no estaba vacío como había temido. Estaba lleno, lleno de paz, de posibilidades, de una tranquilidad que había olvidado que existía. Caminé lentamente por mi casa, tocando mis cosas, viendo mis espacios después de la invasión de 20 personas, que no respetaban ni mi propiedad ni mi persona. La cocina era un desastre, platos sucios apilados, migajas por todas partes, el refrigerador dejado abierto, salsas derramadas en las alacenas. Habían usado mis cosas como si fueran desechables, sin ningún cuidado ni consideración. Pero en lugar de sentir rabia,
sentí una extraña satisfacción. Cada plato que lavaba, cada superficie que limpiaba, era una pequeña recuperación de mi territorio. Estaba secando el último plato cuando escuché tocar la puerta. Por un momento, mi corazón se aceleró, pensando que habían regresado para otra ronda de manipulación y chantaje. Pero cuando abrí, encontré a Matilde Costa con una olla humeante en las manos. «Hice caldo de pollo para 2 personas», me dijo con sonrisa cómplice. Pensé que tal vez tendría hambre después de toda esa batalla campal. La invité a pasar y nos sentamos en mi mesa del comedor, que ahora parecía enorme para solo 2 personas después de haber estado abarrotada con 20. «¿Cómo se siente?», preguntó Matilde, mientras servía el caldo que olía gloriosamente bien. «No lo sé», respondí honestamente. «Tengo miedo de haber hecho algo terrible. Acabo de echar a toda mi familia». Matilde dejó de servir y me miró directamente. «Mi querido, ¿puedo hacerle una pregunta? Antes de que esas personas llegaran, ¿cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en los últimos años, en las visitas de Miguel que siempre terminaban conmigo, sintiéndome usado y vacío, en las llamadas que solo venían cuando necesitaban algo, en las reuniones familiares donde yo cocinaba y limpiaba mientras los demás disfrutaban. «Ayer por la mañana», respondí finalmente, «cuando estaba solo en mi nueva casa, regando mis plantas, planeando dónde poner mis muebles, todo era perfecto». «Exactamente», dijo Matilde asintiendo. «Estaba feliz cuando estaba solo, en paz, disfrutando de lo que había construido con su esfuerzo. ¿Eso le parece terrible?». «Pero dicen que la familia es lo más importante», murmuré, repitiendo lo que me habían enseñado toda la vida. «La familia, sí, es lo más importante», me respondió Matilde con énfasis. «Pero esas personas no eran su familia, eran parásitos disfrazados de familia». Esas palabras me golpearon como una revelación. Parásitos disfrazados de familia. Era exactamente eso. «¿Sabe qué fue lo que más me molestó de toda esta escena?», continuó Matilde. «Ni uno solo de esos adultos se preocupó por usted. Nadie preguntó cómo se sentía, si tenía suficiente dinero, si era demasiado trabajo para un hombre de su edad. Todo era sobre lo que ellos necesitaban, lo que querían, lo que esperaban». Tenía razón. En 3 días, ni una sola persona había preguntado cómo estaba yo, si necesitaba ayuda, si me sentía cómodo. Era como si fuera invisible, excepto cuando necesitaban que cocinara, limpiara o pagara algo. «Mi hermana me dijo algo muy sabio cuando vivió lo mismo», continuó Matilde. «Me dijo: Matilde, cuando alguien te ama de verdad, tu bienestar le importa. Cuando alguien solo te usa, tu bienestar no importa mientras puedas satisfacer sus necesidades». Comimos en silencio por un momento, mientras yo reflexionaba sobre esas palabras. Era verdad. Mi difunta esposa, Carmela, siempre se preocupaba por mi bienestar. Cuando yo estaba cansado, ella cocinaba. Cuando estaba enfermo, me cuidaba. Cuando tenía gastos, ella contribuía. Era una relación de reciprocidad y cuidado mutuo. Lo que había tenido con mi familia estos últimos años era lo opuesto. Yo daba, ellos tomaban. Yo me sacrificaba, ellos se aprovechaban. Yo me preocupaba por ellos, pero ellos solo se preocupaban por lo que yo podía hacer por ellos. «¿Cree que volverán?», le pregunté a Matilde. «Oh, sí», respondió con certeza. «Pero no hoy. Hoy están furiosos y su orgullo está herido. Pero cuando se les acabe el dinero para hoteles, o cuando necesiten algo de usted, volverán con lágrimas y promesas de cambio». «¿Y qué debo hacer cuando eso pase?».
mantenerse firme, recordar lo que sintió estos últimos 3 días y recordar lo que siente ahora. Los sentimientos no mienten, querido. Si se siente mejor sin ellos que con ellos, eso le dice algo muy importante. Después de que Matilde se fue, decidí llamar al licenciado Morales para contarle lo que había pasado. «Excelente», me dijo con entusiasmo cuando le narré los eventos del día. Hizo exactamente lo correcto. Estableció límites claros, ofreció opciones justas, y cuando eligieron irse, los dejó ir con dignidad. «Pero tengo miedo de que vuelvan», admití. «Don Roberto», me interrumpió gentilmente, ¿tiene miedo de que vuelvan porque los extraña? ¿O porque teme que lo presionen hasta que ceda nuevamente? La pregunta me hizo reflexionar. No los extrañaba para nada. No extrañaba el caos, las exigencias, la sensación constante de no ser suficiente. Lo que temía era mi propia capacidad de ceder nuevamente a la presión. «Temo ceder nuevamente», admití. «Es normal», me tranquilizó. «Por eso preparamos los documentos legales. Si vuelven, usted tiene respaldo legal para mantener sus límites. Y también tiene a su vecina Matilde, que parece ser una buena aliada». Esa noche, por primera vez en 3 días, dormí en mi propia cama. El silencio era magnífico. No había bebé llorando, niños corriendo, adultos roncando en mi sala. Solo el sonido suave del viento en las ventanas y el canto ocasional de un grillo. Me desperté naturalmente a las 7 de la mañana, sin el caos de 20 personas exigiendo desayuno inmediato. Hice café solo para mí, 2 huevos revueltos solo para mí, y comí en paz mirando por la ventana mi jardín maltratado, pero todavía recuperable. Después del desayuno, salí a evaluar los daños en mis plantas. Algunas estaban pisoteadas, otras arrancadas, pero la mayoría podía recuperarse con cuidados. Era una metáfora perfecta para mi vida. Dañada, pero no destruida. Capaz de sanar con los cuidados apropiados. Estaba replantando mis tomates cuando escuché un coche acercarse. Mi corazón se aceleró, pero cuando vi que era un vehículo desconocido, me relajé. Un hombre de edad avanzada bajó del coche y se acercó con sonrisa amable. «Buenos días, señor. Soy Carlos Ramírez. Vivo al final del camino. Matilde me dijo que es nuevo en el barrio». «Buenos días, don Carlos. Soy Roberto Méndez. Mucho gusto». «El gusto es mío, don Roberto. Vengo a ofrecer mis servicios. Tengo un pequeño negocio de jardinería y mantenimiento. Veo que tiene algunas plantas maltratadas ahí». Hablamos durante 1 hora sobre jardinería, sobre el pueblo, sobre la vida tranquila en el campo. Era la primera conversación realmente agradable que había tenido en días. Don Carlos no quería nada de mí, excepto quizá un trabajo honesto, por el cual me cobraría una tarifa justa. «¿Sabe qué, don Roberto?», me dijo antes de irse. Matilde me contó un poco sobre su situación familiar. «Quiero que sepa que aquí en el pueblo tenemos un dicho: más vale solo que mal acompañado. Y usted no está solo. Tiene vecinos que lo respetan y lo aprecian». Después de su partida, me quedé en mi jardín pensando en sus palabras. Tenía razón. No estaba solo. Tenía vecinos que me respetaban, que valoraban mi bienestar, que no veían mi casa como un hotel gratuito, ni mi dinero como su fondo de emergencia. Por primera vez en años tenía una verdadera comunidad. No una familia que me usaba, sino personas que me respetaban. Y eso, me di cuenta, valía mucho más que todo el falso amor del mundo. 2 semanas pasaron como un sueño. 2 semanas de despertarme cuando mi cuerpo quería despertar, de comer lo que me apetecía, de sentarme en mi jardín sin que nadie me pidiera nada. Don Carlos vino 3 veces a ayudarme con las
plantas y cada vez me negué a pagarle menos del precio justo. «Don Carlos», le decía, «su trabajo vale lo que vale, y yo respeto eso». Él sonreía y me decía que ojalá más personas pensaran como yo. Matilde Costa se había convertido en mi amiga. Venía a tomar café por las tardes y me contaba historias del pueblo, me enseñaba sobre las plantas locales, me hacía reír con anécdotas de sus propias batallas familiares. Era lo que siempre había pensado que debía ser una relación. Reciprocidad, respeto, afecto auténtico sin condiciones. Una tarde, mientras regaba mis tomates que ya estaban creciendo hermosamente de nuevo, escuché el sonido familiar de los coches acercándose. Mi estómago se contrajo, pero esta vez estaba preparado. Yo no era el mismo hombre que había recibido esa llamada hace 2 semanas. Efectivamente, eran ellos. Los 3 coches se estacionaron en mi entrada, y vi a Miguel bajar del primero, con una cara que intentaba ser contrita, pero que no podía ocultar la desesperación. Los demás bajaron más lentamente, claramente reacios a estar ahí. Me quedé en mi jardín, regadera en mano, esperando que vinieran a mí. No iba a correr a recibirlos como antes. «Hola, papá», me dijo Miguel acercándose con pasos vacilantes. ¿Podemos hablar?» «Claro», respondí sin dejar de regar. «¿De qué quieren hablar?» «Papá, hemos reflexionado mucho estos días y, bueno, tal vez fuimos un poco desconsiderados la última vez». Un poco desconsiderados. Como llamar a una invasión una pequeña visita. «¿Desconsiderados en qué sentido?», pregunté, porque quería que lo dijera exactamente. «Bueno, llegamos sin avisar con mucha anticipación, y tal vez esperamos demasiado de ti sin contribuir lo suficiente». Era un progreso, aunque mínimo. Al menos reconocía parte del problema. Pedro se acercó con esa sonrisa astuta que yo conocía tan bien. «Suegro, sabemos que usted estaba estresado la otra vez. Nosotros también estábamos estresados por el viaje y todo. ¿Qué dice que empecemos de nuevo?» «¿Empezar de nuevo cómo?», pregunté. «Bueno, podríamos quedarnos solo una semana esta vez, y prometemos ayudar más con la limpieza y la cocina». «¿Y los gastos?», pregunté directamente. Se miraron incómodamente entre ellos. «Bueno, pensamos que podríamos contribuir con algo. Tal vez 50 pesos por toda la semana. 50 pesos para 20 personas durante una semana». Seguían pensando que mis servicios no valían nada. «No», les dije simplemente. «¿No qué?», preguntó Miguel. «No a todo. No pueden quedarse aquí». El silencio que siguió era denso. Podía ver el shock genuino en sus caras, como si realmente hubieran pensado que sus disculpas a medias y su oferta insultante me harían cambiar de opinión. «Pero papá», insistió Miguel, «dijimos que lo sentimos». «¿Sienten qué exactamente?», pregunté, porque quería escucharlo. «Sentimos haber llegado sin avisar y haber esperado que cubrieras todos los gastos sin ayudar». Era más honestidad de la que esperaba, pero todavía no era suficiente. «¿Y qué han hecho para demostrar que realmente lo sienten?», continué. «¿Qué significa? ¿Buscaron trabajo para poder pagar sus propias vacaciones? ¿Ahorraron dinero para sus gastos? ¿Aprendieron a planificar y presupuestar sus viajes?». Las caras vacías me dijeron todo lo que necesitaba saber. No habían hecho nada diferente. Solo habían esperado 2 semanas a que mi crisis pasara. Carmen González se acercó con el bebé, usando claramente la carta de la manipulación emocional. «Roberto, mire a este angelito. ¿No extraña a su nieto? ¿No quiere que crezca conociendo a su abuelo?». Miré al bebé, que efectivamente era adorable e inocente en todo esto. Pero luego miré a Carmen, que estaba usando a su propio hijo como herramienta de manipulación.
Por supuesto que quiero conocer a mis nietos, respondí, pero conocerlos en un ambiente de respeto y amor auténtico, no de explotación ni abuso. No te abusamos, protestó Eduardo. Somos familia. Eduardo, dije con calma, ¿tú pagas renta donde vives? Sí. ¿Pagas por tu comida? Sí. ¿Pagas por los servicios básicos como agua y electricidad? Por supuesto. Entonces explícame por qué crees tener el derecho de vivir en mi casa, comer mi comida y usar mis servicios sin pagar nada. No tenía respuesta para eso porque no había respuesta lógica. Francisco intentó el enfoque de la culpa otra vez. Roberto, tu esposa estaría muy triste de verte rechazar a su familia así. Mi esposa, respondí firmemente, me enseñó que el amor verdadero incluye respeto. Me enseñó a valorarme y me enseñó que permitir que otros abusen de mí no es amor, es autodestrucción. Miguel empezó a llorar. Papá, no entiendo qué te pasó. Antes eras tan generoso, tan amoroso. Ahora eres frío y calculador. Antes, respondí, confundía ser usado con ser amado. Confundía agotar mis recursos con ser generoso. Confundía permitir el abuso con ser amoroso. Ahora hago la diferencia. Entonces, ¿qué? Gritó Pedro con frustración. ¿Ya nunca más somos bienvenidos en tu casa? Son bienvenidos, les dije, cuando vengan con respeto, cuando contribuyan equitativamente, cuando me traten como un ser humano con derechos y necesidades, y no como un sirviente gratuito. Pero esas condiciones son ridículas, protestó Rodrigo. ¿Qué tiene de ridículo pagar por lo que uno consume? ¿Qué tiene de ridículo respetar la propiedad ajena? ¿Qué tiene de ridículo tratar a un hombre mayor con dignidad? Pregunté. No tenía respuesta porque sabía que yo tenía razón. Sabía que lo que pedía era básico, humano, justo. El problema era que él no quería justicia. Quería continuar el abuso. Se quedaron ahí parados durante unos minutos más, mirándose entre ellos, esperando que alguien tuviera una nueva estrategia, pero no la tenían. Finalmente, Miguel habló. Está bien, papá. Si eso es lo que quieres, si prefieres el dinero a tu familia, es tu decisión. Pero no esperes que volvamos a visitarte. No prefiero el dinero a la familia, respondí tranquilamente. Prefiero la dignidad al abuso. Prefiero la soledad a la explotación. Uno por uno, regresaron a sus coches. Esta vez no había lágrimas de niños, porque habían entendido que esta visita era diferente. Esta vez no había gritos de protesta dramáticos, solo la resignación de gente que había perdido a su víctima favorita. Los vi alejarse por segunda y última vez, y sentí algo que no había sentido en años, una paz completa. Esa noche, Matilde Costa vino a cenar. Ella había hecho pollo en mole, y yo había preparado arroz con frijoles. Comimos en mi terraza, viendo el atardecer sobre los campos, hablando de nuestros planes para el jardín. ¿Se siente bien con su decisión?, me preguntó. Me siento libre, respondí. Por primera vez en años, me siento libre. 6 meses después, mi casa se había convertido en mi verdadero hogar. Mi jardín florecía, tenía una pequeña red de amigos en el pueblo y había comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Mis días estaban llenos de actividades que yo elegía hacer, no que me obligaban a hacer. Miguel me llamaba de vez en cuando, siempre cuando necesitaba algo. Dinero prestado, que cuidara a los niños, que resolviera algún problema. Yo escuchaba pacientemente, luego le decía, «Lo siento, mijo, pero no puedo ayudarte con eso». Al principio se enojaba, luego suplicaba, luego amenazaba. Ahora simplemente colgaba. Había aprendido que amar a alguien no significa permitir que te lastime. Había aprendido que ser generoso no significa agotarte por otros. Había aprendido
que la verdadera familia te cuida tanto como tú la cuidas a ella. Y había aprendido algo más importante. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, tu dignidad y tu derecho a ser feliz. Esta mañana me desperté con el canto de los pájaros. Preparé mi café en mi cocina limpia y organizada, y salí a regar mis plantas que crecen hermosas y fuertes, igual que yo. Una tarde, mientras pintaba en mi caballete nuevo frente al jardín, don Carlos se acercó con una sonrisa. «Don Roberto, veo que sus tomates ya están dando fruto». «Sí, don Carlos. Después de todo el maltrato, se recuperaron perfectamente. Solo necesitaban los cuidados adecuados». «Como usted», dijo con sabiduría. «A veces las mejores cosas necesitan tiempo y espacio para sanar». Tenía razón. Yo también había sanado. Las cicatrices todavía estaban ahí. Los recuerdos de años de ser usado y manipulado no desaparecían de la noche a la mañana. Pero cada día que pasaba sintiéndome respetado, valorado y en paz, era un día más de sanación. Matilde organizó una pequeña reunión en el pueblo para presentarme a más vecinos. Conocí a don Rafael, el panadero que me enseñó a hacer pan casero. Conocí a doña Elena, la herbolaria que me mostró qué plantas medicinales podía cultivar en mi jardín. Conocí a los jóvenes del pueblo que me pidieron que les enseñara a leer mejor, algo que hacía con gusto cada sábado. Por primera vez en mi vida, no era solo el que daba, era parte de un intercambio real. Yo enseñaba a leer, don Rafael me enseñaba a hacer pan. Yo ayudaba a don Carlos con su contabilidad. Él me ayudaba con el jardín. Era reciprocidad real, no explotación disfrazada de amor familiar. Una mañana, mientras desayunaba en mi terraza, vi una camioneta desconocida acercarse. Mi primer instinto fue el miedo, ese reflejo condicionado de años de invasiones familiares. Pero me obligué a respirar profundo y esperar. Un hombre joven bajó de la camioneta. «¿Don Roberto Méndez?» «Sí, soy yo». «Mi nombre es Andrés Castillo. Soy reportero del periódico local. Matilde Costa me contó su historia y me preguntaba si estaría dispuesto a compartirla. Creo que hay muchas personas mayores, en situaciones similares, que necesitan escuchar, que pueden establecer límites». Me sorprendió la propuesta. ¿Mi historia? No sé si sea tan interesante. «Don Roberto», dijo Andrés sentándose en el escalón de mi terraza, «hay miles de abuelos en México que están siendo explotados financiera y emocionalmente por sus propias familias. Muchos piensan que es su obligación aguantar porque así es la familia. Su historia podría darles el valor para establecer límites». Pensé en eso durante un momento. Pensé en todos los años que pasé creyendo que era mi obligación sacrificarme, que decir no era ser egoísta, que establecer límites era ser cruel. «Está bien», dije finalmente. «Comparto mi historia si puede ayudar a alguien más». La entrevista salió en el periódico local 2 semanas después. No esperaba ninguna reacción, pero para mi sorpresa empecé a recibir cartas. Cartas de abuelos que me agradecían por hablar, que me contaban sus propias historias de explotación, que me decían que mi historia les había dado valor para establecer sus propios límites. Una carta en particular me conmovió profundamente. Era de una mujer de 70 años que escribía: «Don Roberto, leí su historia y lloré. Lloré porque me vi reflejada en cada palabra. Mi familia también me trata como hotel gratuito y cajero automático. Después de leer su historia, hablé con un abogado y establecí mis propios límites. Por primera vez en 20 años me siento en paz. Gracias por tener el valor de compartir su historia». Me di cuenta de que mi experiencia no era única.
Había toda una generación de adultos mayores siendo explotados por familias que confundían obligación con amor y sacrificio con respeto. El licenciado Morales me llamó un día. «Don Roberto, he tenido varios clientes nuevos que vienen específicamente porque leyeron su historia en el periódico. ¿Estaría dispuesto a hablar en el centro comunitario sobre derechos de adultos mayores?» «No soy abogado», protesté. «No sé si pueda...» «No necesita ser abogado», me interrumpió. «Solo necesita compartir su experiencia. A veces las personas necesitan escuchar que no están solas, que lo que sienten es válido, que tienen derecho a establecer límites». Así fue como terminé dando mi primera charla en el centro comunitario. Esperaba tal vez 10 personas. Llegaron 50. 50 adultos mayores, la mayoría con historias similares a la mía. Algunos lloraban mientras yo hablaba. Otros asentían con la cabeza, reconociendo sus propias experiencias en mis palabras. Después de la charla, una señora de aproximadamente 70 años se me acercó. «Don Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto». «¿No se siente solo? ¿No extraña a su familia?» Era una pregunta honesta, que merecía una respuesta honesta. «¿Sabe qué descubrí?», le dije. «Me sentía más solo cuando estaba rodeado de mi familia que ahora que estoy físicamente solo. Porque la verdadera soledad no es estar solo, es estar rodeado de gente que te hace sentir invisible a menos que te necesiten». Ella empezó a llorar. «Es exactamente como me siento». Y para responder su pregunta, no me siento solo. Tengo amigos reales que me valoran. Tengo una comunidad que me respeta. Y tengo paz, algo que no tenía cuando mi familia estaba aquí. Miguel me llamó una semana después de que salió la entrevista en el periódico. Estaba furioso. «¿Cómo pudiste, papá? ¿Cómo pudiste avergonzarnos públicamente así? Todo el pueblo está hablando de nosotros». «Miguel», respondí con calma, «nunca mencioné nombres en esa entrevista. Si la gente del pueblo sabe que se trata de ustedes, es porque ustedes mismos lo han contado». «Pero todos saben. Nos has hecho quedar como los villanos». «No los hice quedar como nada. Solo conté mi experiencia. Si eso los hace sentir incómodos, tal vez deberían reflexionar sobre por qué». «Esto es imperdonable, papá. Has destruido nuestra relación para siempre». «Miguel», dije, y mi voz se quebró un poco. «Nuestra relación se destruyó el día que decidiste que mi casa, mi dinero y mi tiempo eran tuyos para tomar sin preguntar. Yo no destruí nada. Solo dejé de permitir que me destruyeran a mí». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «¿Sabes qué es lo más triste?», continué. «Que en 6 meses nunca me has llamado solo para preguntarme cómo estoy. Cada llamada ha sido porque necesitas algo. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre nuestra relación». «Eres un viejo amargado», escupió antes de colgar. Tal vez tenía razón. Tal vez era un viejo amargado. O tal vez era simplemente un hombre de 65 años que finalmente había aprendido la diferencia entre amor y explotación. Esa noche, mientras preparaba mi cena simple pero satisfactoria, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en el hombre que era hace 6 meses, asustado, explotado, confundiendo ser usado con ser amado. Y pensé en el hombre que era ahora, libre, en paz, rodeado de relaciones genuinas basadas en respeto mutuo. Si pudiera regresar en el tiempo y hablarle a ese Roberto de hace 6 meses, el que acababa de colgar el teléfono con Miguel y estaba a punto de gastar sus últimos ahorros en comida para 20 personas, ¿qué le diría? Le diría: «Roberto, tu valor no está determinado por cuánto puedes dar hasta agotarte. Tu amor
no se mide por cuánto abuso puedes tolerar. Y tu familia verdadera no es la que te usa, sino la que te respeta. Le diría, es aterrador establecer límites después de años de no tenerlos, pero es más aterrador vivir el resto de tu vida como el sirviente de gente que confunde tu generosidad con debilidad. Y le diría, la soledad que temes al establecer límites es mucho menos dolorosa que la soledad que sientes cuando estás rodeado de gente que solo te ve como un medio para un fin. Pero sobre todo le diría, vale la pena. El camino es difícil, las conversaciones son dolorosas, y habrá momentos en que dudes de ti mismo. Pero del otro lado de esos límites está algo que no has sentido en años. Paz verdadera. Esta mañana me desperté al canto de los pájaros, como todos los días. Preparé mi café en mi cocina limpia y organizada, y salí a regar mis plantas que crecen hermosas y fuertes, igual que yo. Mi jardín ahora es el orgullo del vecindario. Los tomates que fueron pisoteados hace 6 meses ahora producen frutos rojos y jugosos. Las flores que fueron arrancadas ahora florecen con colores vibrantes. Y yo, que fui maltratado y explotado, ahora florezco con dignidad y paz. Don Carlos pasó esta mañana para ayudarme a podar los rosales. Mientras trabajábamos, me contó que su propia hija había intentado convencerlo de vender su casa para darle el dinero a ella. Pero después de escuchar su historia, don Roberto, tuve el valor de decirle que no. Mi casa es mía, y lo que haga con ella es mi decisión. Me sentí orgulloso. No orgulloso de manera arrogante, sino orgulloso de saber que mi experiencia había ayudado a alguien más a encontrar su propia voz. Matilde vino por la tarde con tamales recién hechos. Comimos en la terraza mientras el sol se ponía sobre los campos. ¿Sabe qué me dijo mi sobrina el otro día?, me preguntó. Me dijo que usted es su héroe, que gracias a su ejemplo, ella tuvo el valor de decirle a su hermano que no podía seguir manteniéndolo económicamente. Estas historias se repetían una y otra vez. Personas que habían leído la entrevista, que habían asistido a mis charlas, que habían escuchado mi historia de boca en boca, todas encontrando el valor para establecer sus propios límites. El licenciado Morales me pidió que escribiera un pequeño folleto sobre derechos de adultos mayores. Nada técnico, me dijo. Solo su experiencia, sus consejos, lo que aprendió. Pasé varias semanas escribiéndolo, y ahora ese folleto se distribuye gratuitamente en el centro comunitario. El título es simple: Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. En el folleto incluí las lecciones más importantes que aprendí. Primero, el amor verdadero respeta. Si alguien te ama, tu bienestar le importa tanto como el suyo propio. Si solo te usa, tu bienestar no importa mientras puedas satisfacer sus necesidades. Segundo, establecer límites no es egoísmo, es amor propio. Es reconocer que tú también eres importante, que tus recursos tienen valor, que tu tiempo y tu paz merecen protección. Tercero, la familia verdadera no se define por la sangre, sino por el respeto mutuo. Puedes tener parientes que te exploten y vecinos que te valoren genuinamente. La verdadera familia es la que te cuida tanto como tú la cuidas. Cuarto, nunca es demasiado tarde. A mis 65 años, pensé que era demasiado viejo para cambiar, demasiado tarde para establecer límites. Estaba equivocado. Cada día es una oportunidad para empezar a valorarte. Quinto, la soledad que temes al establecer límites es menos dolorosa que la soledad de estar rodeado de gente que solo te ve cuando te necesita. Una tarde recibí una carta de Miguel. No la esperaba. Hacía 3 meses que no sabía nada de él. La abrí con manos temblorosas. «Papá», decía la carta,
He estado en terapia estos últimos meses. Mi terapeuta me hizo ver cosas sobre mí mismo que no quería ver. Me hizo darme cuenta de que te he tratado como un recurso, no como un padre. Me hizo ver que confundí tu amor con una obligación de servirme. Continué leyendo con lágrimas en los ojos. No te escribo para pedirte que me perdones. No sé si merezco perdón. Te escribo para decirte que lo siento. Realmente lo siento. Y te escribo para decirte que estoy trabajando en ser mejor. No por ti, sino por mí y por mis hijos. Porque no quiero que ellos crezcan pensando que así es como se trata a la familia. No espero que me respondas. Solo quería que supieras que tu decisión de establecer límites, aunque fue dolorosa, fue lo mejor que me pudo pasar. Me obligó a mirarme en el espejo y no me gustó lo que vi. Estoy trabajando en cambiar eso. Con amor y arrepentimiento genuino, tu hijo Miguel. Leí la carta 3 veces. No sé si algún día podré reconstruir una relación con Miguel. Tal vez sí, tal vez no. Pero por primera vez vi un destello de esperanza. No esperanza de que volvieran las cosas como eran antes, porque eso sería un retroceso. Esperanza de que tal vez, algún día, podríamos tener una relación nueva, basada en respeto mutuo. Pero incluso si eso nunca sucede, estoy en paz, porque aprendí que mi felicidad no depende de que ellos cambien. Mi felicidad depende de que yo me respete a mí mismo. Esta noche, mientras escribo estas palabras en mi diario, miro alrededor de mi pequeña casa. No es grande ni lujosa. No tiene televisión de pantalla grande, ni internet de alta velocidad. Pero es mía, completamente mía. Y más importante aún, es un lugar de paz. Las paredes que pinté de beige todavía están limpias y cuidadas. Los muebles que compré con tanto cuidado todavía están en su lugar. El jardín que planté con tanta ilusión ahora florece hermoso. Y yo, el hombre que fue pisoteado y explotado, ahora vivo con dignidad. Si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, si tú también tienes familia que te trata como hotel gratuito o cajero automático, quiero decirte algo. No estás solo. Lo que sientes es válido. Y tienes derecho a establecer límites. Tal vez tengas miedo. Yo también tuve miedo. Miedo de quedarme solo. Miedo de ser llamado egoísta. Miedo de destruir a la familia. Pero lo que descubrí es que no puedes destruir algo que realmente nunca existió de manera saludable. Tal vez te sientas culpable. Yo también me sentí culpable. Nos enseñaron que la familia es lo más importante, que debemos sacrificarnos por ellos, que decir no es malo. Pero nadie nos enseñó que el sacrificio tiene límites, que la familia verdadera es recíproca, que decir no a veces es el acto más amoroso que puedes hacer. Tal vez pienses que es demasiado tarde. Yo pensé lo mismo a mis 65 años. Pero no es demasiado tarde. Cada día que amanece es una oportunidad para empezar a valorarte, para establecer un límite, para recuperar un pedacito de tu dignidad. Y tal vez te preguntes, ¿y si me quedo solo? Déjame decirte algo que aprendí. La peor soledad no es estar físicamente solo. La peor soledad es estar rodeado de gente que te hace sentir invisible, que solo te ve cuando te necesita, que confunde tu generosidad con obligación. Desde que establecí mis límites, mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Tengo menos gente en mi vida, es verdad. Pero las personas que tengo son genuinas, me respetan, me valoran, y nuestra relación es de reciprocidad real. Don Carlos, Matilde, don Rafael, doña Elena, los jóvenes del pueblo que vienen a mis clases de lectura, los adultos mayores que asisten a mis charlas. Esta es mi familia ahora. Una familia elegida, basada en respeto mutuo y afecto genuino.
Y he descubierto algo hermoso. Cuando dejas de agotar tu energía en relaciones que te drenan, tienes energía para relaciones que te nutren. Cuando dejas de gastar tu dinero en gente que no lo valora, tienes dinero para invertir en cosas que realmente te importan. Cuando dejas de dar tu tiempo a quien no lo respeta, tienes tiempo para hacer cosas que te llenan el alma. Esta mañana, mientras regaba mis tomates, un niño del pueblo se acercó. «Don Roberto», me dijo, «mi abuelita dice que usted es muy valiente». «¿Por qué dice eso?», le pregunté. «Porque usted les dijo que no a las personas que lo trataban mal, aunque fueran su familia. Mi abuelita dice que ella también quiere ser valiente como usted». Me arrodillé para estar a su altura. «Dile a tu abuelita que ya es valiente. Solo reconocerlo es el primer paso». El niño asintió y corrió de vuelta a su casa. Me quedé ahí, regadera en mano, mirando mi jardín floreciente, y sonreí. Porque esta es mi vida ahora, simple, tranquila, llena de pequeñas alegrías y relaciones genuinas. Una vida donde no soy invisible. Una vida donde mi valor no depende de cuánto puedo dar hasta agotarme. Una vida de dignidad y paz. Y si yo pude encontrarla a mis 65 años, después de décadas de ser explotado, tú también puedes. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre el abuso. Y nunca es demasiado tarde para ser feliz. Esta es mi historia. Espero que te haya inspirado a escribir la tuya, una donde tú seas el protagonista de tu propia vida, no el sirviente en la vida de otros. Con respeto y esperanza, don Roberto Méndez. Si esta historia te llegó al corazón, te pido un favor. Suscríbete al canal. Tu suscripción me ayuda a seguir compartiendo historias como esta que pueden cambiar vidas. Así no te perderás ninguna nueva historia que pueda inspirarte. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de don Roberto? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con tu familia? Escribe en los comentarios. Realmente quiero saber qué piensas. Y dime también, ¿desde dónde estás viendo este video? Me encanta saber que estas historias llegan a personas en diferentes lugares. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo. Hay muchas más historias esperándote. Un gran saludo y hasta la próxima. Recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad.